como es de su conocimiento, el día de hoy vamos a tratar sobre la normativa del taller de mecánica. Sí. La presente normativa tiene como objetivo principal es establecer las políticas de seguridad y prevención de accidentes al momento que nosotros vamos a utilizar las instalaciones de los talleres. Ya, esta normativa de aquí se aplicará tanto para el taller como para los laboratorios que forman parte de la carrera de mecánica automotriz. De igual manera, esta normativa aplica tanto para las autoridades, docentes y estudiantes. Bueno, esta normativa de aquí también consta de 50 artículos, pero la cual les voy a explicar de los más importantes que incluyen a todos los que utilizamos. De igual manera, si ustedes quieren saber o conocer un poco más de detalle, yo les voy a enviar en digital para que ustedes lean, revisen y tengan conocimiento de lo que deben y no deben hacer. Bueno, en el primer artículo tenemos lo que son las responsabilidades y deberes. Como aquí tenemos, bueno, las responsabilidades y deberes de las autoridades es, bueno, primeramente contar con una unidad de seguridad y salud ocupacional, ¿no es cierto? La cual va a establecer los parámetros del nivel de riesgo. También ellos son los encargados de aplicar una evaluación de riesgos en el taller, gestionar la implementación, como por ejemplo si es que faltan botiquines, extintores, en fin, entonces señalética. Entonces, de todo lo que es seguridad se va a encargar la unidad de seguridad y salud ocupacional. Ya, los docentes, ¿no es cierto? Los docentes son responsables de conocer y difundir el protocolo a todos quienes ingresen al taller, garantizar que dentro del taller se cumplan las disposiciones generales, hacer cumplir que todos los estudiantes, en este caso, utilicen, ¿no es cierto?, los equipos de protección personal, como lo es utilizar el overol, guantes, zapatos adecuados, gafas, si es que hay recortes. Y además de eso también ellos tienen que conocer el plan de seguridad y de infraestructura para poder enfrentarse o saber qué hacer en situaciones de emergencia, como sería incendio, algún temblor, apagones, en fin. ¿Sí? Ya. Además de esto, bueno, ¿no es cierto? Los profesores tienen que coordinar la evaluación de riesgos y control en el desarrollo de las prácticas. Por ejemplo, los profesores ellos tienen que saber, por decir, en la práctica de motores, qué riesgos ustedes pueden sufrir, qué es lo que no pueden hacer y qué podemos hacer para prevenir que ustedes dañen su integridad. De igual manera, los profesores tienen la responsabilidad de supervisar que las máquinas y las herramientas estén aseguradas, que estén en buen estado. ¿Sí? Ya. Luego tenemos que tienen que conocer, ¿no es cierto?, el uso y mantenimiento de las herramientas. Lo que yo les sé indicar a ustedes que antes de usar el aire comprimido, primero que tenemos que hacer. Ya, eso es parte del mantenimiento. Ya, y de igual manera, mientras estemos haciendo las prácticas, tenemos que permanecer dentro del taller. No podemos dejarlos solos, ni tampoco podemos a ustedes dejarlos que estén por otras áreas o que abandonen sus puestos de trabajo. Ya, y también tiene que vigilar el término de las labores, ¿no es cierto? O sea, vigilar sus prácticas. ¿Sí, no? Ya. Ahora tenemos lo que son las responsabilidades y deberes de los estudiantes, o sea, cuáles son sus
responsabilidades. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en primer lugar es usar los equipos de protección personal. En este caso, lo que más se les exige es el mandil o el overol, ¿cierto? Ya. Vamos a ver también que ya el próximo ciclo, igual ya se les pide que utilicen por decir zapatos un poco más adecuados, que sean, sí, por ejemplo, los que son zapatos tipo punta de cero, no exactamente eso, sino tienen que utilizar ya zapatos más adecuados para el taller. También tienen que utilizar, por ejemplo, los guantes, ¿no es cierto? Ya. Bueno, igual, dice que al inicio, ¿no es cierto?, de cada práctica, ustedes tienen que recibir y revisar, ¿no es cierto?, cómo se encuentran las herramientas. Entonces, y eso, ¿dónde ustedes tienen que registrar? Recuerdan, ¿no es cierto?, que al inicio del ciclo, yo les pasé, ¿no es cierto?, una hojita en la cual ustedes tienen que llenar cómo están las herramientas, cómo las reciben y cómo ustedes así mismo las ¿digan? Ya. Bueno, las operaciones, ¿no es cierto?, de los equipos, ustedes para poderlos utilizar tienen que estar bajo la supervisión de un profesor. Entonces, como ustedes siempre que bajan al taller, van con el profesor, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí sí se cumple. Luego tenemos, dice que, mira, ustedes es su responsabilidad seguir, ¿no es cierto?, las instrucciones que les da el profesor. Tienen que aprender a escuchar y lo que les diga el profesor tienen que hacer. Gracias. Luego, si es que pasa algún inconveniente inmediatamente posterior a ello, una vez que finalice la práctica, ustedes se van a hacer cargo de esa herramienta, ¿no es cierto? Ustedes ya la estuvieron utilizando y si no la utilizaron, entonces se va a suponer que se dañó en sus manos. ¿Sí? Bueno, luego tenemos en el artículo 2 que nos trata sobre las prohibiciones. Aquí nos dice que está prohibido, ¿no es cierto?, que todos los miembros que vayan a utilizar las instalaciones del taller de mecánica automotriz, dice que no deben ingresar con alimentos ni bebidas. De igual manera, está prohibido el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Utilizar equipos de protección personal en mal estado o sucios. Utilizar pantalones, por ejemplo, cortos, faldas cortas, sandalias, zapatos abiertos. Es decir, o sea, que se muestren zonas de partes de nuestra piel descubiertas. ¿Por qué eso de aquí está prohibido? Porque por decir, nos puede caer, qué sé yo, aceite o algún líquido que puede causarnos alguna, lastimarnos en nuestra piel. Ya, también tenemos que mantener, por ejemplo, las personas que tienen el pelo largo o el cabello largo, tenemos que mantenerlo recogido, ¿cierto? Ya. Para trabajar, ¿cierto? Entonces, tenemos que trabajar solo en el laboratorio. No debemos de sentarnos sobre las mesas ni tampoco obstruir las puertas de salida. Está prohibido, por ejemplo, tener uñas largas, pintadas, usar anillos, pulseras, reloj. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo las uñas pintadas, ¿qué tengo que usar? Guantes. Ya. Está también prohibido utilizar audífonos, teléfonos celulares, juegos electrónicos o cualquier dispositivo que se considere inadecuado para la práctica que ustedes van a realizar. Entonces, verán, ahorita ya les estoy indicando. Ya para el próximo ciclo, ya como ya saben, ya la normativa, entonces ya empieza a aplicarse. Ni joyas, dice. Ni joyas, por ejemplo, anillos estos no, eres tampoco. ¿Cómo? Ya, sigamos. Pues, ya, de las características, bueno, en el artículo 4 nosotros tenemos lo que son las características generales del entorno, o sea, las características del taller. Entonces, por ejemplo, en este caso, las actividades, ¿no es cierto?, que se van a desarrollar en el laboratorio,
Y en el taller son la formación de los estudiantes, operaciones de control, verificación de pruebas, por ejemplo, de los carros, vehículos, maquetas, en fin, desmontaje y montaje de los mecanismos, verificación de tolerancias, juegos y ajustes de elementos del sistema del vehículo, en fin, todo lo que nosotros realizamos en cada una de las prácticas de las diferentes materias. ¿Sí? Luego tenemos en el artículo 5 que nos habla sobre la limpieza. Aquí nos dice que tenemos que mantener limpio, ¿no es cierto?, nuestro puesto de trabajo. Ya, ¿no es cierto? Tenemos que evitar que se acumule suciedad, polvo o restos metálicos. Por ello, después de realizar las prácticas, ¿ustedes qué tienen que hacer? Dejar limpiando su puesto de exactamente. Entonces tienen que guardar las herramientas, si están manchadas tienen que limpiarlas. Para ello también tienen ustedes que dar a traer una franelita. Entonces, al momento en que ustedes devuelven sus herramientas, tienen que dejarlas limpias, sin restos de aceite, ni polvo, ni nada. Ya, tienen que recoger, limpiar y guardar, ¿no es cierto?, las zonas de almacenamiento de las herramientas. Limpiar y conservar correctamente las máquinas y reparar las herramientas averiadas o informar, ¿no es cierto?, de la avería. Entonces, por ejemplo, si ustedes no informaron antes de empezar la práctica, al finalizar, ustedes van a ser los responsables de repararlas. Ya, de igual manera, no hay que sobrecargarlos, están, ¿no es cierto?, ni los recipientes de almacenamiento. No hay que dejar objetos tirados, por ejemplo, si están ustedes, qué sé yo, desarmando algún motor o alguna caja de cambios, no tienen que dejar por ahí tirando cada uno de los elementos, sino ustedes tienen que dejar todo ordenando en un solo lugar. Ya, de igual manera colocar, ¿no es cierto?, lo que son los desechos y basura en los contenedores adecuados, no dejar tirando, por ejemplo, las semillitas, las cáscaras de esas semillas de girasol debajo de las mesas, por ahí no, sino tienen que dejar eso en el basurero. De igual manera, a la persona que se identifique que está dejando basura o que se le comprueba ahí en las cámaras, tendrá a sí mismo una sanción. Ya, la sanción, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, puede ser que limpie el billete, que haga trabajo comunitario. Ya. Igualmente tenemos que mantener siempre limpias y libres de obstáculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las escaleras, en las zonas de la rampa para ingresar al taller. Eso, evitar de dejar objetos que interrumpan el paso correcto de nosotros. Ya, la operación debe adaptarse a las características que ustedes realicen. Entonces, en la cual tenemos que tener siempre en cuenta los riesgos de seguridad, salud y las exigencias visuales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen que comunicar, algunas zonas ustedes ven que están muy oscuras, bueno, ustedes tienen que comunicarle tanto al docente o en mi persona, aquí la coordinadora, para ver la forma como podemos mejorar la iluminación en cualquier parte que ustedes piensen que estamos positivos. Luego tenemos lo que son las señales de prohibición, de zonas que están en un cuadrado o de fondo blanco con un círculo rojo, ¿cierto? Entonces, como ahí dice, prohibido fumar. Luego tenemos lo que son las señales de obligación. Entonces ustedes siempre cuando vayan al taller o al laboratorio y se encuentren con este tipo de señales, entonces tienen que tener en cuenta que son señales de obligación. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí dice que es una obligación utilizar casco, utilizar los zapatos adecuados. Ya, luego tenemos para lo que es el manejo de carga, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, dice que bueno, aquí nos dice que siempre es importante nosotros antes de manejar alguna carga, tenemos que tener en cuenta
algunas características, como lo es la característica, ¿no es cierto?, de la carga, el esfuerzo físico necesario, la característica del medio, exigencias, características individuales de cada persona. Como, bueno, con los de cuarto tomamos, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora de la camioneta. Cuando alzan el motor, ¿qué están haciendo ahí? Esfuerzo de carga, ¿no es cierto? Ya, entonces para evitar eso, que tenemos que ver qué herramientas tenemos, ¿no es cierto?, que implementar para evitar que ustedes tengan algún accidente. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, aquí nos dice que, por ejemplo, para nosotros hacer el manejo de cargas tenemos que adoptar medidas apropiadas, ¿no es cierto? Para evitar que ustedes, por ejemplo, sufran daños de Luego tenemos lo que es el mantenimiento, ¿no es cierto? Lo que se refiere al mantenimiento tanto de las herramientas como de los equipos. Entonces aquí dice que, bueno, primeramente se tiene que respetar las indicaciones del fabricante. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que el fabricante de ciertos equipos nos recomienda. Luego de esto también tenemos que limpiar y tener una reparación, ¿no es cierto?, que tiene que llevarse a cabo de los equipos que se necesite realizarle mantenimiento. Luego tenemos lo que son las medidas preventivas, ¿no es cierto? En este caso, de aquí dice que lo de las medidas preventivas frente a estos riesgos, ¿cuáles son? Bueno, lo que tenemos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos utilizar para prevenir un daño o riesgo en nuestra salud es utilizar gafas, guantes, botas y mandíbula o el overol. Organizar nuestro puesto de trabajo antes de empezar a realizar una práctica y al finalizar. Asegurarse, ¿no es cierto?, que las instalaciones y las herramientas se encuentren en buen estado. ¿Sí? Ya, recubrir, bueno, en este caso dice que tenemos que recubrir, ¿no es cierto?, el suelo de las zonas de lavado de un material o pintura antideslizante. Como ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, tenemos dos laboratorios, tanto de motores a gasolina como de motores diésel, que es el piso resbaloso, ¿no es cierto?, porque es de cerámica. Entonces, ahí igual tenemos este piso de ahí, tenemos que ver la forma que no podemos hacer para evitar que sea, o sea, que ustedes, por ejemplo, qué sé yo, se puede regar algún líquido como aceite y ustedes pueden resbalarse y sufrir un accidente. Entonces, para evitar eso, hay que ver qué se le puede adecuar para evitar que ustedes sufran algún daño. Ya, disponer, dice, de una buena ventilación. Si tenemos, no utilizar productos inflamables para el lavado de las piezas. Entonces, tenemos que aprender también ya a ir utilizando líquidos que no pongan en riesgo nuestra seguridad y nuestros bienes. Ya, y también tenemos que evitar, ¿no es cierto?, el uso de disolventes para nosotros lavarnos las manos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que si nosotros, por decir, utilizamos constantemente, qué sé yo, combustibles para nosotros limpiarnos, entonces tenemos que tener presente que con el futuro podemos nosotros tener enfermedades graves. Entonces quizás ustedes ahora están jóvenes, no sientan, pero conforme pasan los años van a empezar a tener problemas intestinales. Ya, luego tenemos, en el caso de por ejemplo, ¿cómo ustedes tienen que actuar en caso de una emergencia? ¿Cierto? Ya, cualquiera que sea el evento, ustedes primero tienen que informarle a su profesor, ¿no es cierto?, que esté aquí. Y posterior a ello se informará a coordinación sobre el incidente. ¿Sí? Ya, las emergencias, ¿no es cierto?, que se pueden dar en el taller pueden ser de grado leve, medio o grave. Entonces, cuando es una emergencia de leve, cuando por ejemplo existen cortes menores, contusiones leves, o caídas de objetos,
choque contra objetos, en fin. El nivel de emergencia medio van a ser ya cortes un poco más profundos. Por ejemplo, donde ustedes ya sufran el daño sea un poco mayor. Y graves ya es cuando, ya por ejemplo, puede ser caídas, dicen esto, a diferentes niveles, atropellamientos, heridas graves. Entonces ahí ustedes también tienen que saber, ¿no es cierto?, qué nivel de emergencia es la que se puede presentar desde que ustedes estén haciendo la práctica. ¿Sí? Y bueno, y eso es en sí lo más importante que ustedes deben de conocer considerando el material de nuestro taller. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahí.